¿Alguna vez te preguntaste por el ser? ¿Qué nos hace ser y no solo un ente? Y también algo que nos llena de dudas desde que lo planteó Leibniz y que fue reformulada por Heidegger para romper la mar de pensamientos de nuestra existencia con la siguiente pregunta: ¿por qué hay algo y no más bien nada? Hoy veremos un poco de filosofía en la casa de Hipócrates. Heidegger fue sin duda uno de los más grandes filósofos y de los más importantes del siglo XX, y me atrevería a decir que lo sigue siendo en las primeras décadas del siglo XXI, debido a que marcó un antes y un después. Rompió con toda la filosofía y los pensamientos acerca de la teoría del conocimiento, es decir, acerca de los estudios nociológicos, y puso de nuevo sobre la mesa a la ontología. La filosofía volvió hacia el ser y no hacia el sujeto-objeto como lo describen otros filósofos como Kant, Hegel o Descartes, de los cuales habla en su libro Ser y Tiempo. Heidegger estuvo bajo el contexto que dejó el Tratado de Versalles. Alemania había quedado devastada, desmilitarizada y con deudas inimaginables, lo cual causó un descontento en la población, donde a través de la psicología de masas, en la llamada leyenda de la puñalada por la espalda, muestra el estado psicológico en el que se encontraba la población alemana y su rechazo a la responsabilidad de la guerra que le atribuían los vencedores. Entonces se creía de que Alemania no había perdido la guerra por razones militares, sino por el enemigo interior, o sea, por la izquierda, que eran responsables del proceso revolucionario alemán, y por los judíos. En esta situación, en 1918 surge la República de Weimar, caracterizada por la inestabilidad social y política, donde hubieron fuertes crisis económicas, golpes de estado derechistas y con la consiguiente revolución de la izquierda. Todo esto combinado, más el impulso del capitalismo alemán, produjeron el ascenso del Partido Nacional Socialista y por lo tanto de Hitler. Si bien Heidegger perteneció al Partido Nacional Socialista, esto no influyó en su filosofía ni produjo cambios en su libro Ser y Tiempo, libro del cual vamos a hablar hoy. El Ser y Tiempo de 1927 comienza con una pregunta que estuvo en el olvido por un largo periodo, casi opacada por la filosofía de muchos filósofos centrados en el conocimiento, poniendo al hombre como un sujeto que observa el mundo, dando por supuesto el sentido del ser sin mayor reflexión. Esta es la pregunta por el ser. Nosotros siempre decimos que algo es. Por ejemplo, es el juego de la tarde, son mis vacaciones, son mis manos para trabajar, es el cielo de la mañana. Pero nunca nos preguntamos por qué es algo, sino que solo nos preguntamos por los entes, tanto las cosas como lo que es importante o tiene valor. Lo que Heidegger nos dice es que ordenemos nuestras preguntas para que de ese modo no perdamos la posibilidad de entender de lo que hablamos. Por esto es necesario que se debe indagar, ir en búsqueda del sentido del ser. Y entonces, ¿cuál es el ente que se pregunta por el ser? Están las montañas, el mar, el cielo, las mascotas, la ropa, pero el único ente que se plantea por la pregunta por el ser es el Dasein. Dasein significa ser ahí. Es el único ente en el mundo que se formula la pregunta. Este somos cada uno de nosotros, y Heidegger, para evitar llamarnos sujetos, humanos o cualquier otra categoría sujeta a la tradición, para empezar de nuevo, por eso al hombre se le llama ser ahí. Entonces, el Dasein es de todas las entidades que están el que puede preguntarse por el ser, y lo hace necesariamente, como cuando somos niños y decimos ¿qué quiero ser de grande? O cuando somos adultos, si tiene sentido la vida. Somos los únicos entes que sabemos que vamos a morir. El Dasein está en estado de arrojo, estamos eyectados, siempre estamos en el mundo. Por eso es que Heidegger dice que somos un ser en el mundo. Nosotros no decidimos qué vamos a nacer ni en dónde estaremos. No decidimos qué idioma aprender, en qué lugar vivir. Incluso puede que queramos ser otra persona u otro ente. Por eso es que estamos en estado de arrojo. Nosotros sentimos la angustia por ese vacío, por la nada. Somos seres para la muerte, porque nosotros no solo morimos como otros entes vivientes, sino que tenemos la noción. Nosotros sabemos que vamos a morir. Para Heidegger, el ser se relaciona de forma indisociable con el mundo, que a comparación de Descartes cuando dijo «pienso, luego existo»,
dice que todo parte desde la interioridad del hombre, de su conciencia, de su pensamiento, pero en realidad no es que yo piense las cosas para que existan, las cosas ya están ahí, están afuera, y hacia esas cosas el hombre es un Dasein. El Dasein reviste entonces el modo de ser del cuestionar e investigar históricos, pero el saber histórico, o más exactamente la manera de ser del averiguar histórico, solo es posible en cuanto modo de ser del Dasein cuestionante, porque este último está determinado, en el fondo de su ser, por la historicidad. De esto se entiende que la temporalidad es historicidad. El Dasein se relaciona con el mundo, le da un sentido a todo a través del tiempo. En el mundo, en la realidad, suceden millones de cosas, pero sin el Dasein no hay historia. Es decir, si ocurre un tsunami en un lugar cualquiera, es un acontecer más, pero si el tsunami ocurre en Japón, es una tragedia total. Si el oro no fuese usado para hacer joyas, o medallas, u otras cosas, nadie iría a las minas a buscarlo. El Dasein les da importancia a las cosas, le da un sentido al mundo. También por eso dice que el Dasein relaciona a los entes cuando habla del Zuhanden, que significa ser a la mano, o sea, lo que le damos utilidad, que pueden ser herramientas como el martillo que habla Heidegger, que sirve para clavar clavos, como puede ser poner un cuadro en un cuarto, o hacer una mesa o una silla. Todo esto sucede porque le damos un sentido a los entes, establecemos las relaciones y les damos un significado. Cuando decimos por qué hay algo y no más bien nada, es una pregunta que a cualquiera le quitaría el sueño, porque es una pregunta de difícil respuesta, y lo que hay es un ser, pero no cualquier ser, sino un ser que se pregunta por el ser. Por eso es que Heidegger dice que la filosofía debe preguntarse por el ser, y no solo por el sujeto-objeto, o por el conocimiento, porque si el hombre olvida el ser, está sujeto al dominio de las cosas, de los entes. Y eso es algo que sucede todos los días en las sociedades. Nosotros cada vez estamos más hacia afuera y menos hacia adentro pensando por el ser. Es decir, nos estamos volviendo más superficiales, buscando los entes y perdiéndonos en la pregunta por el ser. Y por último, hay una hermosa frase que marca el existencialismo. Dice que el hombre no es realidad, sino que es posibilidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Quiere decir que cuando el Dasein está arrojado hacia el mundo, estamos arrojados hacia nuestras posibilidades. Somos nuestros posibles. Antes que la realidad, somos una posibilidad. Una piedra es, pero el Dasein no está en una inmanente estaticidad. Una piedra no piensa ni muere. El ser está arrojado hacia el futuro, está proyectándose, está abriendo la puerta de una infinidad de posibilidades.